Buen día, nuestro equipo está conformado por Eric Muñoz, Julián Olvera y Lucero Villarreal. La práctica 1, que es la que estaremos explicando, consta de un análisis, reducción de dimensionalidad, selección de características y modelado en datos de diabetes. Alguno de los objetivos que queremos alcanzar es el desarrollar habilidades en el análisis exploratorio, reducción de dimensionalidad, esto mediante el PCA y el LDA, selección de características mediante correlaciones y modelado, esto mediante KNN, regresión logística y regresión lineal, utilizando un datasheet que se nos proporcionó de diabetes. El segundo objetivo y el último es comprender la importancia del preprocesamiento y la elección de variables en aplicaciones de inteligencia artificial y de salud. Algunas de las cosas que estaremos viendo durante este video es una breve introducción. Explicaremos el PCA, el LDA, el KNN, regresión logística, regresión lineal. Estaremos mostrándoles el código y qué es lo que se hizo. Resolveremos algunas de las preguntas y les daremos nuestras conclusiones. Como una breve introducción, les hablaré sobre el primer paso en el código, que fue un análisis exploratorio de los datos. ¿Esto cómo se hizo? Esto se hizo de manera ya sea visual también, y se hizo por medio de mostrar las estadísticas descriptivas. Estas son la media, la mediana, desviación estándar. Esto se hizo pues en una pequeña parte por medio de un código. Se pidió que analizara la base de datos y nos sacara las estadísticas descriptivas. Luego ya pudimos verlo de manera visual y gráfica, que este es un punto muy importante porque nos ayuda a nosotros a entender la información y a poder analizarla, estudiarla y ver lo siguiente, que son pasos ya más complejos, pero sin este paso principal, que es la manera visual de ver la información, pues difícilmente se hacen los demás pasos. Tenemos dos formas en las que mostramos nosotros la información, ya sea por medio de histogramas o por medio de boxplots. De histogramas se pueden ver mediante gráficas, mediante barras que van a funcionar comparándolas con la frecuencia. Entonces podemos verlo de manera visual, cómo está la información, si hay algún dato que esté fuera de los límites, de los rangos, y podemos verlo de una manera bien. El boxplot también es muy útil, de hecho es algo de lo que no estábamos muy relacionados a ver, pero es útil porque, digamos, esta parte, que es la parte que a la mitad de las boxplot, nos indica la mediana, y luego los bordes del cuadrado del boxplot son los cuartiles, y los valores atípicos son los que se encuentran en estas líneas, lo que nos mostrará valores que pues están fuera de los rangos que tenemos. Esto nos puede ayudar a visualizar tanto el histograma como el boxplot, si se requiere una normalización de datos o no. En este caso, requerimos una normalización de datos, y esto se hace como para nosotros, es una parte del preprocesamiento de la información, donde conviertes datos, ya sea que estén muy grandes o datos muy pequeños, y los conviertes en datos que nos ayuden a hacer todo lo demás mejor, de una mejor manera. Normalización se puede hacer mediante máximos, mínimos, logarítmicos y así, y eso ya pues dependerá del usuario, de qué es lo que él vea más conveniente para realizar y qué tipo de normalización se va a realizar. Bueno, una vez ya entendida la primera parte de lo que haríamos en el código, ahora sí vamos a pasar a la reducción de dimensionalidad. En el código lo vamos a hacer por dos métodos, que es el PCA y el LDA. Primero, para centrarnos un poquito en el PCA, por sus siglas en inglés es Principal Component Analysis, que en español es análisis de componentes principales.
¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Es reducir el número de dimensiones de grandes conjuntos de datos a componentes principales que conservan la mayor parte de información original. Se los puedo explicar como que tienes una tabla con muchas variables, A, B, C, D, F, G, y muchas columnas. Sin embargo, no todas ellas tú consideras que son importantes o en algunas hay muy poca información. Y para la mejor visualización y para entender mejor y a lo mejor procesar mejor más cosas, necesitas reducir esa dimensionalidad, esa tabla. O sea, necesitas reducirla para los componentes principales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer muchos pasos, pero ya en el código ya está un poquito más reducido. Para explicarles poquito sin tanto detalle, porque hay mucha matemática detrás del PCA, lo que se hace es sacar promedio, sacar varianza, covarianza, luego sacas la matriz de covarianza y ahora sí, para poder crear tus propios vectores. También cabe señalar que el PCA es un tipo de método que es no supervisado. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a pretender predecir una variable de respuesta, sino que las variables que conforman el conjunto de datos. Entonces, no vas a crear ni nuevas variables, ni tú le vas a indicar. Él solito las va a crear conforme a las variables que ya están dentro del conjunto de datos. Ahora sí, por ejemplo, para que ustedes entiendan un poquito mejor qué es lo que hace el PCA, tenemos este conjunto de datos. Ignoren que están los vectores se realizan ya una vez que sacas la matriz de covarianza. Una vez que lo sacas, ahora sí ya creas tus propios vectores y visualizas y analizas cuál es el vector que te conviene más. ¿Por qué sería el vector que te conviene más? El que involucre la mayor cantidad de información. Si nos damos cuenta, el vector este verde está muy pequeño y si lo ponemos de vector principal, lo que va a hacer es que toda esta información de este lado y de este lado se va a proyectar y va a quedar demasiado empalmado que no te va a permitir separar los grupos o analizar bien la información. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor opción? En este caso es la roja. Y lo que se hace es, pues, extenderla a los números negativos y así proyectar cada uno de los datos a la línea. Si nos diéramos cuenta, casi ninguno se empalma. A lo mejor sí puede llegar, sí se presenta que pierde información el PCA, pero igual trata de perder la menor cantidad de información. Ya una vez que lo proyectamos, se puede mostrar como en esta tabla. Se fue la luz. Bueno, se puede proyectar como en esta gráfica, donde ya tenemos nuestra información en una sola dimensión, que era lo que queríamos llegar. En el LDA, pues sucede casi lo mismo, porque lo que queremos es reducir dimensionalidad. Sin embargo, el LDA es uno supervisado. Nosotros le tenemos que dar nuestros propios componentes, nuestros, pues sí, factores en los que va a separar. Algo también del LDA característico es que no solo busca reducir la dimensionalidad, sino que busca maximizar los medios de los datos y minimizar la separación de cada uno de estos datos. ¿A qué me refiero con esto? Ok, tenemos este conjunto de datos. Para minimizarlo, pues hacemos nuestro vector de linealidad. Esto les digo, es con mucha matemática, con otra vez covarianza, con matriz de covarianza, para sacar nuestra función de linealidad que nos va a servir mejor. Una vez hecha esa función de linealidad, ahora sí proyectamos los datos cada uno y se vería cómo se ve en esta imagen. Ahora sí, para explicarles un poco en específico qué es en lo que se enfoca el LDA, se enfoca en maximizar esta separación de datos entre cada uno de los grupos, por así decirlo. ¿Por qué? Para su mejor separación y para nosotros lograr identificar esos dos tipos de datos, lo cual es muy útil también. Y también lo que intenta hacer es minimizar esta cantidad de espacio. O sea que entre los grupos, entre cada uno, esté reducido para que estén lo más juntitos posibles y sea mejor el que te los discrimine, el que te los logre identificar por grupos.
También es igualmente utilizado para reducir la dimensionalidad, busca que no se pierda la mayor cantidad de información y pues creo que eso es todo por estos tipos de métodos. Sin embargo, aquí les voy a mostrar una tablita mostrándoles la diferencia por si no les quedó claro, por si los rebrujé tantito. Objetivo del PCA es encontrar las direcciones que explican la mayor varianza de los datos, mientras que en el LDA, como ya mencioné, es encontrar las direcciones que maximizan la separación entre las clases. Tipo de método, en el PCA es no supervisado y en el LDA es no supervisado, pues requiere etiquetas de clase que tú se las crees. En criterios de optimización, el PCA maximiza la variancia de los datos, mientras que en el LA, pues lo que se enfoca es en la separabilidad de las clases. En cuestión de la estructura de datos, en el PCA solo se considera la distribución de datos, mientras que en el LA se considera la distribución de los datos y las etiquetas de las clases. ¿Por qué? Porque nuevamente es supervisado. Entonces, va a necesitar esas etiquetas que tú se las des. Números de componentes máximos. El PCA es igual al número de las características originales, mientras el LDA es eso, es igual al número de clases menos 1. Y pues sus aplicaciones comunes son el PCA para la compresión de datos, eliminación de ruido, mejor entrenamiento de modelos. Sin embargo, les menciono, esto es en nuestra práctica es para reducir la dimensionalidad. Y en el LDA se enfoca en la clasificación y mejora de separabilidad de las clases. Además de los reductores de dimensionalidad anteriores, también veremos tres modelos o algoritmos de aprendizaje de máquina o machine learning que van a ser relevantes durante esta práctica, ¿de acuerdo? El primero es KNN, que significa NN, de Nearest Neighbors, que es vecinos cercanos, ¿ok? Este es un algoritmo supervisado que se puede usar tanto para problemas de clasificación como de regresión, pero lo más común es usarlo para problemas de clasificación. Este predice la categoría o clase del conjunto de prueba observando los vecinos más cercanos, ¿ok? La K es el hiperparámetro más importante en este algoritmo, el cual también podemos modificar pues al gusto, en el sentido de que se modifica para obtener el mejor ajuste posible, ¿de acuerdo? No hay una manera específica de obtener ese ajuste más que ir probándolo, ¿de acuerdo? Aquí hay una imagen que podemos ver dos conjuntos, bueno, dos clases, dos categorías distintas, negro y amarilla, y cómo entra un nuevo dato, un nuevo punto de datos, que es este que está triangulito en blanco, y según los vecinos más cercanos que tenga, se va a convertir en esa categoría más cercana, en este caso es el negro, ¿de acuerdo? Pero bueno, el cómo funciona es encontrando los K, que son los vecinos, que son los puntos de datos más cercanos en el conjunto de datos de entrenamientos a un nuevo punto de datos, ¿no? En este caso. ¿A qué me refiero con conjuntos de entrenamiento? Antes de realizar pues nuestra predicción, por decirlo de alguna manera, dividimos lo que es nuestra base de datos en dos conjuntos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Esto para que el conjunto de entrenamiento es entrenar este modelo, sino que utilizar los puntos de ese conjunto para mapear en dónde se encuentran la categoría 0, la categoría 1, la categoría N, ¿de acuerdo? Y los de prueba son datos que no han entrado o que no están mapeados o guardados en este modelo y va a predecir, ¿de acuerdo? Según los vecinos cercanos. Esto pues lo primero que hace es que una vez que ingresamos nosotros un nuevo dato, como podemos ver en la imagen, empieza a calcular las distancias a todos los puntos de datos. A este, a este, a este, a los verdes, a los rojos, a todos, ¿ok? Absolutamente todos. Y pues bueno, la métrica que usa para hacer esa medición es una métrica que es la distancia euclidiana. Se pueden usar otros tipos de distancia, pero esa es la más común, la más usada, ¿de acuerdo? Una de las ventajas que tiene este algoritmo es que es simple de entender e implementar. Puede proveer resultados interpretables que pueden ser visualizados y entendidos, como esta imagen.
Y también tenemos que mencionar sus desventajas, ¿no? Que tiene un costo computacional alto, sobre todo si se puede llegar a afectar si es una base de datos bastante grande. Si es una base de datos pequeña, como la que vamos a usar en esta práctica, pues viene muy bien. Encontrar el valor de cada vecino, pues bueno, puede ser algo complicado y puede tomar su tiempo, ¿de acuerdo? Y pues eso también es sensible a los outliers, entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? El siguiente es la regresión logística. Este modelo es altamente utilizado para resolver problemas de clasificación binaria, así tal cual. Es decir, que cuando queremos predecir si algo pertenece a una categoría o no, por ejemplo, un correo electrónico es spam o no, o en este caso de esta práctica, tiene diabetes o no. ¿Sí? ¿Se fijan? Solo hay dos posibles respuestas. ¿De acuerdo? Este funciona también imaginando que tenemos un conjunto de datos con características o variables independientes, que en nuestro caso lo vamos a ir viendo en el código, pero podría presentarse como la glucosa o el grosor de la piel, ¿ok? Y pues bueno, que nosotros queremos predecir alguna etiqueta binaria como 0, 1, tiene diabetes o no tiene diabetes. En términos matemáticos, queremos mapear nuestras características X a una probabilidad, ¿ok? Donde y es la variable dependiente que puede tomar los valores 0, 1. Si se fijan, aquí tenemos la función sigmoide o logística, que es el corazón básicamente de este modelado. Esta función se lee como probabilidad de que y sea igual a 1 dado x, es decir, dadas las características. Obviamente, pues este modelo podemos tanto ingresar como una sola característica, así como múltiples características. Entonces sería la probabilidad de que y sea 1, dada la característica x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente. Si fijan, aquí tenemos en la parte de la fórmula un beta sub 0 más beta sub 1 x1, en donde bueno, beta sub 0 es el término de intercepto, o es donde se intercepta la y. Beta 1 hasta bn son los coeficientes del modelo, x1, x2 hasta xn son las características de entrada. Como mencionaba ahorita, puede ser glucosa, grosor de la piel, etc. Y si fijan, hay un parecido, bueno, no es un parecido, es tal cual la fórmula de la pendiente. Se fijan, y es igual a mxb, siendo el intercepto en yb, que ahora es beta sub 0, x se queda como x, que es nuestra característica, y m es la pendiente, pero en este caso va a ser el coeficiente del modelo. En este modelo se va a ir variando los coeficientes hasta encontrar los que mejor puedan explicar pues los datos, el conjunto de datos. Pero ¿cómo sabemos cuál es el mejor, los mejores parámetros, los mejores coeficientes del modelo? Pues bueno, se utiliza lo que viene siendo likelihood o verisimilitud en español. El objetivo es, pues bueno, encontrar los coeficientes beta que maximicen esta función. Esto se hace utilizando algoritmos de optimización, como el descenso del gradiente, pero en este caso no vamos a profundizar tanto en ese concepto que es el descenso del gradiente. Lo veremos en próximos videos a más a detalle. Se los prometo. Esta fórmula se puede leer como likelihood es igual al producto, siendo i nuestras observaciones hasta n, que es el número total de observaciones, es el producto de las probabilidades condicionales de que la variable y sub i toma un valor específico dado x sub i y beta, siendo x sub i las características y beta el coeficiente que se está probando. ¿De acuerdo? En este caso es la fórmula directa, pero para temas más computacionales se suele simplificar a logaritmo esta fórmula, haciendo que no sea tan pesado el procesamiento computacional. ¿De acuerdo?
Normalmente cuando ya se hace este análisis de likelihood, ya lo que se hace es asignar un umbral, que normalmente es 0.5, y ya se clasifica la observación como 1 si pasa de 0.5 o como 0 si es menor que 0.5. ¿Ok? Algo interesante acá es que los coeficientes beta tienen una interpretación en el sentido de que si es positivo, indica que un aumento en esa característica aumenta la probabilidad de que Y sea 1. Mientras que el coeficiente negativo, pues indica lo contrario. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a terminar con la regresión lineal, que si bien es muy similar a la regresión logística, por algo el nombre, tiene algunos aspectos distintos. Bueno, este también es muy utilizado y este permite, a diferencia del logístico, predecir valores continuos. Entonces ya no nos quedamos con 0 y 1, dos posibles valores a predecir, sino que ya hay un valor específico sin límite, por decirlo de alguna manera, como el precio de una casa, la temperatura del día siguiente, o en nuestro caso podría ser ahora el valor de la glucosa en, en- en nuestro dataset en esta ocasión, ¿de acuerdo? Entonces ya no paso a ser es diabético o no es diabético, sino que puedo predecir el valor de la glucosa de un diabético o de un no diabético, ¿de acuerdo? Si fijan en esta imagen hay una serie de puntos mapeados y hay una línea roja. Esa línea roja es el modelo lineal, el cual intenta explicar pues todos estos datos, ¿de acuerdo? Ahora, Ahora supongamos que tenemos un conjunto de datos con características X y una variable objetivo continua, Y, ¿ok? Y queremos encontrar una relación lineal entre X y Y. Al igual que la logística, podemos tanto usar solo una variable predictora o una característica X como múltiples, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues Y si solo es una, y así quisiéramos predecir otra, pues nada más se excluye de las características y se agrega, pues se agrega la que excluimos, ¿no? En otras palabras, pues queremos encontrar una ecuación que describa cómo Y cambia en función de X. Y pues la forma más básica, como lo vimos en la logística, es la ecuación de la recta o la ecuación de la pendiente, ¿de acuerdo? Que la tenemos, a diferencia de la otra, que ya no es 1 entre 1e a la ecuación de la pendiente, sino que es la ecuación de la pendiente tal cual, donde beta sub 0 representa el término de intersecto en Y, beta 1 es el coeficiente que se van a estar buscando, que es lo modificable entre cada modelo lineal, y x1 y x2, que resultan ser nuestras características, que no se mueve ese valor. Ese valor está predefinido ya por el dataset que estamos ingresando, esa entrada que estamos ingresando, y pues solo se buscan esos coeficientes. ¿De acuerdo? Al igual que en logística, había algo que permitía a nosotros saber cuál era mejor modelo que otro o que otros. Si en aquel era el likelihood, acá se utiliza muy comúnmente el error cuadrático medio, MCE, conocido por sus siglas en inglés. El objetivo es encontrar los coeficientes de beta también, pero en este caso que minimicen el error entre las predicciones del modelo y los valores reales de Y. ¿Ok? Aquí la ecuación tenemos aquí y se lee como 1 entre el número total de observaciones por la sumatoria de la diferencia del valor real, en este caso Y, sub y el valor predecido, que es Y sombrero sub I al cuadrado, ¿de acuerdo? Para identificarlo mejor, aquí en la imagen tenemos tanto la ecuación lineal como los puntos. El error resulta ser la diferencia entre el valor real, el puntito azul y el puntito rojo. Es decir, en donde está el 2 en el eje X y un 1.5 en el eje Y, que es el punto azul.
S menos el punto rojo que está aproximadamente también en 2, o sea, que está en 2 en X, pero que está en un 1.2 en el eje Y al cuadrado. Es la diferencia. Nada más que, pues bueno, sí, resulta ser que es la sumatoria de todos, para que solo nos dé un valor, buscando el mínimo error. Entonces se prueban distintos coeficientes buscando el menor error posible. ¿De acuerdo? También, al igual que el likelihood, una manera de lograr coeficientes óptimos es por medio del descenso del gradiente. Sin embargo, como les cuento, no es un tema en el que vamos a profundizar en esta ocasión, ¿de acuerdo? La interpretación que podemos darle también aquí a al modelo es que una vez entrenado el modelo, los coeficientes beta tienen la interpretación directa. Por ejemplo, si beta es 2.5, esto significa que por cada unidad de aumento en X esperamos que Y aumente 2.5 unidades. Eso es proporcionalmente directo, asumiendo que todas las más variables permanezcan constantes. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a pasar a la parte del código, ¿de acuerdo? Aquí en el código en R, podemos ver toda esta primera parte básicamente es para cargar el dataset, ver algunas de sus filas que contiene, un resumen y también realizamos una limpia muy sencilla, muy superficial por medio de eliminación si es que contiene la base de datos algún dato faltante, que es el punto NA, si tiene algún número en infinito o si tiene alguna columna con valores en cero, que también es posible. Aquí podemos que pues, nada más pregnancy outcome lo descarte totalmente y enseguida les digo por qué. Aquí tenemos un resumen de lo que es nuestra base de datos. Es pequeña, realmente. Tenemos embarazos, glucosa, presión sanguínea, es grosor de la piel, insulina, índice de masa corporal. Este es una probabilidad de que te hayan pasado la diabetes, o sea, que sea algo hereditario, la edad y pues nuestra salida. Al conocer nosotros nuestra base de datos podemos saber cómo manipularla. En el caso de los embarazos, pues significan tener un valor en cero, el cual es totalmente permitido, es normal, es común tener cero embarazos, sobre todo si es un masculino. En este caso no tenemos esa variable de masculino o femenino, pero es normal poder tener cero embarazos. En la glucosa significa tener valores desde 3 dígitos, 2 dígitos, presión sanguínea también. En el grosor de la piel, en teoría también, aquí hay un 0, el cual no es correcto porque si fuera un grosor de la piel 0, pues bueno, es algo que no existe, un material que no existe, pues bueno, por ende la observación del sujeto no está vivo. La insulina aquí también tenemos valores en ceros, el cual no es posible, a menos que esté muerto el sujeto. Entonces ahí es como nosotros determinamos en qué columnas, qué variables, qué características tenemos que sustituir, eliminar. En este caso vamos a eliminar completamente esta observación, es decir, toda la observación, toda la fila, índice de masa corporal, número continuo, el diabetes, es diabetes pedigree, que es básicamente que la probabilidad, ¿no?, de que sea hereditario, la edad y pues bueno, las salidas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Aquí podemos hacer un análisis de qué es lo que contiene cada variable, tanto el mínimo, el máximo, tercer y primer cuartil, la mediana, el promedio. Y normalmente también viene aquí cuando hay valores faltantes, NA. En esta base de datos no hay valores faltantes que no nos muestra, sino que están en cero, ¿de acuerdo? Entonces es lo que hay que corregir. ¿Okay? Entonces este primer código lo que hace es un análisis de las variables, de la distribución de cada variable. Si se fijan, aquí es un histograma general, no estamos separando si es diabético o no es diabético, sino que es una distribución de toda la población de cada variable. Y esto es, como son pocas variables, pues podemos permitirnos hacer eso. Cuando son muchas, el abordaje, pues bueno, suele ser distinto y ya no es tan visual, ¿de acuerdo? Aquí si se fijan,
pues se podría decir que este es normal, pero no se define tan normal. Esto, por ejemplo, no es normal, esta no es normal. Sobre todo estos que tienen una inclinación hacia la izquierda tampoco son normales. Pero bueno, aquí lo que hacemos es ver qué tipo de distribución requiere, ¿de acuerdo? Se fijan aquí, según cada variable, se compara con diferentes tipos de distribuciones y definimos qué tipo de transformación requiere. Esta transformación va a ser una normalización que vamos a realizar, que se tiene que hacer para nuestros próximos modelados, ¿de acuerdo? A continuación, pues bueno, ahora sí volvemos a mostrar los histogramas, pero ahora sí comparando tanto la salida en 1 como en 0, es decir, diabético como no diabético. Si nosotros nos detenemos a ver, podemos ver que no todas las variables, bueno, es que de hecho no hay ninguna que pueda separarse una de la otra, es decir, que una esté inclinada a la izquierda y la otra a la derecha, ¿no? La mínima, por ejemplo, aquí en la glucosa, si se fijan, los no diabéticos están inclinados al lado izquierdo, con valores pues, menores a 150, pero si se fijan, está aquí traspuesta, concatenada, traspolada o sobrepuesta, los de diabéticos también en algunos, entonces eso pues sí puede ser un inconveniente, ¿no? Hay otras como el embarazo, donde se fijan no hay ninguna separación tal cual, están ahí, pero bueno, suele ser relevante. Vamos a realizar la normalización y transformación de cada variable según el tipo de transformación que nos dio, según el análisis de distribución. Por eso es relevante el análisis de distribución. Según ese tipo, pues bueno, hacemos un tipo de normalización. Aquí nosotros realizamos 3, logarítmica, cuadrática y z-score. Obviamente, pues bueno, esto es lo que hace es un análisis entre, bueno, de nuestra data normalizada, se va a llamar la variable, y pues tenemos aquí el operador pipe, que lo que va a hacer es intercambiar los valores cuando, pues bueno, cuando la variable tenga, pues ya sea, bueno, aquí el primero es que pregnancies lo va a omitir, pero bueno, que es cuando no haga ninguna, cuando se sepa que es normal, logaritmo cuando sea asimétrica a la derecha, cuadrática cuando sea asimétrica a la izquierda, y z-score cuando, pues bueno, cuando sea el, el, y pues bueno, y tenemos el z-score, ¿de acuerdo? Ok. Volvemos a mostrar los histogramas ya normalizados, teniendo valores en algunas de 0 a 2.0, en algunas de 0.75 a 0, ¿se fijan? Ok, pero bueno, continuemos. Continuamos con la reducción de la dimensionalidad. En este primer caso será el PCA, que es el Principal Component Analysis, que es el análisis de las componentes principales, que algunos datos a tomar en cuenta, bueno, es tener nuestro data frame en formato ancho, es decir, como lo mostré al inicio, cada variable es una columna, y comencemos, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar pues, alguna columna de ID, entonces si la tenemos en nuestro caso no hay, aquí yo hice una eliminación porque agregué el ID para otro procedimiento, pero si no tiene ID, pues bueno, no movemos. Aquí está, pues, tal cual el procedimiento para sacar el PCA. Es tan sencillo como una línea. Print comp de la base de datos core, que es que saque nuestra matriz de correlación en true, o sea, porque la queremos que nos la devuelva, que la regrese, y los scores en true. Bien importante los scores porque lo que a nosotros nos interesa en este cuadrito del código es que nos devuelva los scores. Los scores es lo que nosotros vamos a utilizar para una clasificación en un futuro o una regresión, ¿no? Otra clasificación. Entonces, esos son los valores que vamos a usar. Al momento de ejecutarlo, pues bueno, aquí tenemos cómo se va comportando según cada componente con la desviación estándar, la proporción de varianza, es decir, qué tanta varianza explica la componente 1, que en este caso es 0.32, y pues la acumulativa, es decir, por
ejemplo, en la 2 explica el punto 19, pero bueno, ya llevo punto 52. En la 3 llevo punto 66, punto 78 en la 4. Se fijan, hasta en la 6 consigo un punto 92, pero en la 5 consigo un punto 87, el cual es un valor aceptable, ¿de acuerdo? De hecho, eso se puede ver mediante un diagrama de codo, ¿ok? Entonces continuemos. Este cuadrito pequeño lo que hace es hacer un análisis lineal discriminativo, que se conoce como Features LDA, y en este es básicamente muy sencillo, 3 líneas de código. La librería a usar es más y se hace LDA. Aquí se usa este tipo de fórmula. Este tipo de fórmula explica lo siguiente: se va a utilizar outcome, que es la salida, como, pues como la variable principal, y el guión punto simboliza que todas las demás son las características, ¿ok? Outcome es la salida, es la Y que se está intentando predecir, y pues guión punto son todas las demás características de nuestro data frame, que en este caso es data y. Aquí vamos a hacer la proyección, que esos son los datos que nosotros queremos. El scores en los PCA, pues básicamente le da las proyecciones. Eso va a ser el vector que vamos a utilizar para las clasificaciones posteriores, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar predict y, pues bueno, indexamos el modelo LDA e indexamos también la variable X de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y nos devuelve, ojo, bien importante, porque en este dataset solo tenemos dos posibles respuestas, diabético o no diabético. Quiere decir que vamos a obtener K menos 1 vectores, es decir, clases menos 1. Si yo tengo dos clases menos 1, me va a devolver solo un vector. Si yo tengo tres clases, me va a devolver dos vectores, ¿de acuerdo? Y me puede devolver más, va a ser siempre clase menos 1. Estas proyecciones las vamos a utilizar para lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero con un análisis de KNN, solamente con los valores normalizados. No vamos a usar ni PCA ni LDA, no hay ninguna reducción, sino que estamos metiendo la base de datos tal cual, ¿de acuerdo? Aquí usamos la librería KTools, que es básicamente para hacer una división en nuestros datos, como mencionaba en la introducción. Es nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de prueba, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hace esta función específicamente, sample speed, es que hace la separación, esa división de manera proporcional. Es decir, que no haya tantos valores de 0 en el conjunto de entrenamiento y tampoco tantos de 1. Es decir, que esté proporcional. Si hay 50 ceros, hay también 50 unos. Obviamente, pues esos números pueden variar un poco según la disponibilidad que tengamos en el data frame, ¿de acuerdo? Aquí en el split radio escogemos lo que es el porcentaje del conjunto de entrenamiento, quiere decir que es un 75 de entrenamiento y va a ser un 25 de prueba, ¿de acuerdo? Aquí se normalizaron, en este caso es un scale o una normalización general de todo el data frame, ya no es solo de columna entre columna, sino es general. Y se introduce, ¿ok? Aquí podemos ver cómo se hace o cómo se utiliza la función de KNN, que es básicamente KNN, metemos nuestro entrenamiento, aquí tenemos que poner lo que es pues nada más el conjunto de entrenamiento, entonces el conjunto de test, y bien importante, CL son las etiquetas de nuestro entrenamiento, ¿ok? Aquí no estamos metiendo nuestras etiquetas de prueba porque el modelo no las debe de ver, porque cuando lo pongamos a prueba vamos a comparar las que el modelo predijo contra las que nosotros tenemos, recordando que este es un algoritmo supervisado, ¿de acuerdo? Se ejecuta y pues bueno, hacemos una obtención de la accuracy del conjunto de entrenamiento, cual nos resultó en 84.01%, ¿de acuerdo? Eso fue lo que nos dio. Y luego a continuación hacemos la comparación entre lo que predijo del test y pues los valores reales, ¿de acuerdo? Aquí básicamente estamos haciendo que nuestra salida sea factor de 0 y 1 nada más.
Aquí sacamos nuestra matriz de confusión entre la salida de nuestro test, o sea, los valores reales y, pues bueno, los que se predicieron, ¿ok? Y pues bueno, aquí está otra manera de realizar el accuracy y de presentarlo, que es una suma diagonal entre estos valores, 59 y 16, dividiéndolos entre la suma total de valores, es decir, 59 más 16 más 16 más 7, resultando en un punto 7653. Obviamente, si lo multiplicáramos por 100, pues nos daría el porcentaje, que sería 76.53, un número un poquito bajo, un poquito bajo, pero vamos a ver cómo resulta en los siguientes. Esta regresión logística con valores solamente normalizados, es decir, no estamos usando PCA ni LA también. También bien importante, hacemos GLM, porque es regresión logística, si fuera lineal sería LM, ¿de acuerdo? Pero bueno, ponemos igual nuestra fórmula, que es nuestra salida, y todas las demás van a ser nuestras características. Igual metemos de datos el conjunto de entrenamiento nada más y familia binomial, ¿de acuerdo? Aquí se va a predecir, bueno, si el modelo de regresión logística y los nuevos datos, aquí vamos a introducir las características que se van a predecir, ¿de acuerdo? Si fijan, en el modelo no metimos nada del test, solo es de entrenamiento. Acá en las predicciones es donde se hace con respecto al test, con un tipo de respuesta. Si es mayor que 0.5, pues va a ser 1, si es menor, pues va a ser 0. ¿De acuerdo? Vamos a convertir esas probabilidades, recordando que este tipo de modelos nos devuelve de 0 a 1 probabilidades. Pero a nosotros no nos interesan las probabilidades, solo queremos 0 o 1. ¿Es diabético o no es diabético? Entonces, ya hacemos la conversión y hacemos la matriz de confusión respectivamente para comparar tanto el test del conjunto de test que se predijo con los reales que tenemos. También es supervisado. Y nos dio un accuracy de 77.55%. En este caso, pues bueno, estamos no tan lejanos del KNN, solo por 1%. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a introducir el LDA con KNN. ¿De acuerdo? Realizamos lo mismo y por lo mismo me refiero a la misma separación, la misma división, también que sea proporcional conforme a la salida, y hacemos lo que es agarrar el vector que mencioné, que nos quedaba, y ese es el que vamos a dividirlo, ¿de acuerdo? Utilizamos exactamente el mismo código, KNN, y metemos pues el entrenamiento, el test y las etiquetas del entrenamiento, y vemos qué tal nos dio los resultados. Si fijan, nos dio un 62.41%. De momento es el más bajo. Comparando entre los dos, es el más bajo hasta el momento. Y en el test, pues sí mejoró un poquito, 73%. No está tan lejano de lo que es los anteriores, solamente normalizados. Pero si se fijan, pues bueno, solo era un vector, a diferencia que el otro eran 8 vectores. Menos procesamiento computacional. Y bueno, ahora el LDA con regresión logística. Vamos a ver, se hace exactamente lo mismo. Y se fijan, aquí nos dio una accuracy del 81.36%. El mejor en estos que hemos comparado aquí, que es los normalizados y el LDA. A continuación lo veremos en MATLAB, los restantes, a ver cuál resulta mejor, ¿de acuerdo? Dentro de la reducción de dimensionalidad, contamos con el PCA o análisis de componentes principales. Su funcionamiento va a ser generar nuevas variables, las cuales llevan el nombre de componentes principales, que son la combinación lineal de nuestras variables originales y buscan maximizar la varianza. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, digamos que en vez de analizar todas nuestras variables originales, lo que se hace es hacer una reducción de nuestros datos y generar generar unas nuevas variables que que capturen, perdón, la información más relevante de estas. Ahora, para ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el PCA, es que tenemos la visualización de la varianza explicada y la gráfica de curva de codo, que es la que tenemos
aquí y aquí. Esta es la varianza explicada por cada componente y esta es la curva de Kodo. Básicamente, la varianza explicada por cada componente nos muestra cuánta de la varianza representa cada uno de los componentes principales que se generaron. Entre más alto sea su porcentaje, quiere decir que pues es mejor o ayuda a representar de mejor manera los datos. Y de igual manera tenemos la curva de Kodo, que es esta que tenemos aquí, y de igual manera está presente en la varianza explicada. La curva de Kodo nos va a permitir ayudarnos a elegir cuál va a ser la cantidad óptima de componentes que nosotros vamos a emplear según el porcentaje de la varianza que queramos representar. Por ejemplo, yo en este caso opté por utilizar componentes que representaran al menos el 85% de mi varianza, que es esto que tenemos aquí. Entonces podemos ver que a partir del quinto componente es que tenemos ya un 87% de la varianza, lo que nos permite descartar estos datos de aquí, ya que si bien siguen siendo parte del PCA, no son tan relevantes ya que no representan un porcentaje tan alto de nuestra varianza. Y ese porcentaje que representan también lo podemos ver de manera gráfica aquí, donde podemos ver que las últimas dos componentes realmente no son tan representativas como lo podría ser, por ejemplo, las primeras tres. Una vez que se realizó esto, pues, una vez que más bien se aplica PCA a nuestros datos, se realizó también la clasificación con KNN y regresión lineal, donde se realizó la separación de los datos. Yo, en mi caso, opté por 80-20 y estos fueron los resultados. Para KNN con PCA obtuvimos una exactitud varía cada vez que se corre el código entre el 75 y el 82% de exactitud. Y de igual manera, la regresión lineal con PCA pues logró una exactitud, como les menciono, entre el 78, bueno, entre 75 y 82% de exactitud. Y aquí tenemos las matrices de confusión, como para KNN con PCA y para regresión lineal con PCA, donde podemos ver que la mayoría de los datos se agruparon de manera correcta. Ahora bien, para la selección manual de nuestras características a través de un mapa de correlaciones, es que nosotros primero requerimos hacer el cálculo de nuestras correlaciones, donde vamos a utilizar nuestros datos normalizados. Vamos a elegir todas nuestras columnas numéricas y vamos a sacar la matriz de correlación. Una vez con la matriz de correlación es que nosotros podemos mostrar de manera gráfica nuestra herramienta del heatmap, que es esta que tenemos aquí. El heatmap nos va a mostrar la correlación entre nuestras variables, entre todas nuestras variables y el outcome, que es la columna número 9. Aquí vamos a decir cuáles son las variables que son más relevantes o que tienen más relación con nuestro outcome. Estas van a ser las que tengan un valor cercano a 1 o a -1. Pero antes de esto tenemos que tomar en cuenta las variables que tienen una alta correlación entre ellas, como lo puede ser la variable 1 con la variable 8 que tiene un valor de 0.67. Eso quiere decir que al ser unas variables que tienen una alta correlación, a manera de simplificar nuestros datos, podemos eliminar una de nuestras variables, ya sea la 1 o la 8. Yo opté por eliminar la 1, ya que este tiene un valor de correlación menor que el 8 respecto
a nuestra salida. Una vez hecho esto, opté por elegir el resto de variables que considero que tengan una buena correlación con el valor de nuestra salida, como lo es la variable número 2 con un valor de 0.51 y la variable número 5 con 0.30. Una vez que se seleccionaron de manera manual, por decirlo así, es que se realizan los mismos pasos que se realizaron anteriormente. Se hace la limpieza de nuestro dataset, se aplica normalización y aquí cuando ah, antes de realizar nuestra partición de datos es que nosotros seleccionamos que de nuestros datos ya normalizados únicamente vamos a emplear las columnas 2, 5 y 8. De igual manera, aquí realicé una partición de datos. Para este caso preferí hacerlo 70-30 para ver de qué manera se comportaban. Y pues aquí realmente es hacer la separación de conjuntos y pues definir el modelo, el KNN y la regresión lineal, definir nuestras predicciones y nuestras matrices de confusión y evaluación. Y corremos el código. Aquí tenemos nuestra matriz de confusión para KNN, nuestra matriz de confusión para regresión lineal y aquí encontramos los datos, donde vemos que para KNN tuvimos una precisión del 74 y para la regresión lineal una precisión del 76. Así que podemos ver que podemos obtener datos similares a los obtenidos con la reducción de dimensionalidad que se realizó anteriormente, aquí, con PCA y LDA, pero justamente sin requerir de este preprocesamiento adicional. Únicamente con ayuda del heatmap nosotros podemos reducir los datos que se están procesando y obtener resultados similares. La metodología que se siguió para el caso de la regresión lineal fue la misma que para definir nuestro modelo de clasificación utilizando KNN. Como se hizo igual que con KNN, se hizo una separación de datos. En este caso, para este código de MATLAB, opté por hacer una separación 80-20 y de ahí se separaron los conjuntos, separando los datos que se procesaron con PCA y los datos que se procesaron con LDA. De ahí definimos nuestras etiquetas correspondientes y en esta parte de abajo ya definimos el entrenamiento de nuestro modelo, definimos las predicciones y por el tipo de dato que nos provee la regresión lineal es que también se tuvo que incluir una conversión de las predicciones a clases binarias, únicamente utilizando esto aquí, para que esto sirve para que nos lo pueda mostrar dentro de nuestra matriz de confusión. Una vez que corrió el código, pues esta fue la matriz que obtuvimos. Esta es la matriz para PCA y LDA. Vemos que tuvieron rendimientos muy similares. Este fue ligeramente mejor. Y pues aquí en la ventana de comandos es que podemos ver la exactitud. Para PCA y LDA, digamos que la diferencia que obtuvimos en, en las matrices de confusión es prácticamente despreciable porque la exactitud sigue siendo la misma, únicamente para PCA obtuvimos un poco más de precisión, pero por ejemplo aquí el recall y el full score para LDA fueron un poquito mayores.